Análisis inteligente de jugadores de reconocido juego electrónico. Mentorías 2022, Diplodatos. Mentor, Sosa Matías Nicolás. Integrantes, Bordón Juan Cruz, Ambrosis Nicolás y Feu Laura. Descripción y objetivo. Uno de los objetivos principales de este proyecto es encontrar las relaciones entre las características socioeconómicas y el rendimiento de los jugadores de un famoso juego electrónico. Es de interés estudiar el comportamiento del jugador teniendo en cuenta sus dimensiones socioeconómicas, demográficas, etarias y el rendimiento competitivo. Con este proyecto se va a tratar de responder a las siguientes preguntas. ¿Hay una correlación entre la edad y las copas ganadas? ¿Qué tanto va a influir la cantidad de tiempo que invierta un jugador en la cantidad de copas que gana? ¿La edad va a influir? ¿Es estudiante o no? ¿Eso va a influir en la cantidad de tiempo que invierte en el juego? ¿Influye el género? ¿Qué género le dedica más tiempo al juego? Presentación del dataset. El dataset con el que se trabajó fue otorgado por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Los datos que encontramos en el mismo son obtenidos de un juego Play to Earn, que involucra monedas virtuales, las cuales son el objetivo del juego. El mismo cuenta con 4.404.492 ejemplos y 8 atributos. Los atributos principales con los que vino nuestro dataset fueron el ID, el dead time, el last students, gender, country, state, age y cup. Antes de comenzar el desarrollo de este proyecto, se realizó un análisis de los datos para ver con qué íbamos a trabajar. En dicho análisis pudimos notar que muchos puntos podrían traer inconvenientes a la hora de comenzar con el proyecto, por lo cual se decidió primero realizar una curación de los mismos. Un claro ejemplo de ello fue la columna Country. Nos encontramos con que los jugadores son oriundos de 13 países diferentes, pero debido a que la entrada de dichos datos parece haber sido de manera manual, muchos estaban escritos de maneras diferentes, con mayúsculas, minúsculas, etc., por lo cual se tuvo que trabajar los mismos para que todos queden de la misma manera. Por el contrario, otros datos no tuvieron este inconveniente, por lo cual se trabajó tal como estaban. Eso no descartaba algunos datos faltantes, por lo cual, para confirmar la hipótesis, se realizó un mapa de calor. Se obtiene que solo 9 jugadores tienen datos faltantes, lo que representa solo un 0,6% del total, con un 1,34% de entradas en el registro. Por eso se decide eliminar las entradas de los datos faltantes. Reorganización del dataset. Se buscó reorganizar el dataset haciendo que cada entrada del registro corresponda a un jugador diferente con un resumen de sus características más representativas. Las características elegidas fueron cantidad de entradas por jugador, cantidad de entradas diferentes entre sí, máxima cantidad de copas, mínima cantidad de copas, cantidad media de copas, todas ellas por jugador, edad del jugador, historial de copas del jugador. Ahora vamos a presentar la etapa de aprendizaje supervisado. Lo primero fue generar la variable target, en este caso, alguna que nos indique si un jugador es bueno o no. Para determinarlo, calculamos si el máximo de copas de un jugador es mayor al máximo promedio. Si es así, la variable target es verdadera, si no, es falsa. Podemos observar que los resultados nos quedaron balanceados. Como variables de entrada, elegimos case studies, gender, country, state, que es la cantidad de entradas en las cuales hay un cambio de número de copas, y por último, age. Los modelos de entrenamiento escogidos fueron Logistic Regression, XGBoost, Decision Tree y Random Forest. En todos los modelos se repite el mismo codificado de las variables categóricas, one-hot encoder, el mismo escalado de las variables continuas, el min-max scaler, y los mismos tamaños de train y test, 80 y 20% respectivamente. Con el modelo utilizando Logistic Regression sin ajustes, nos dio una accuracy de 0.792 y con ajustes y hiperparámetros de 0.781. Con el modelo de XGBoost, el accuracy sin ajuste nos dio de 0.777 y con ajustes lo mismo, 0.777. Con el modelo de Decision Tree, el accuracy nos arrojó de 0.74. Y por último, con el modelo de Random Forest nos dio una accuracy sin ajuste de 0.8 y con ajustes de 0.792. Como conclusión del proceso de aprendizaje supervisado, podemos observar que llegamos a resultados similares con todos los modelos, siendo Random Forest el de mejor performance. Destacamos también que con el ajuste de hiperparámetros no pudimos obtener mejores resultados.
En la última parte de este trabajo nos enfocamos en la búsqueda de clústeres mediante algoritmos de aprendizaje automático no supervisado, con el objetivo de encontrar patrones que nos permitan agrupar a los jugadores según sus atributos y características. En primer lugar, seleccionamos las variables que consideramos de importancia para la clasificación. Así es como nos quedamos con los atributos estudios, género, país, estado, edad, número de registros y máxima cantidad de copas alcanzadas. En segundo lugar, realizamos un análisis exploratorio de las variables numéricas en búsqueda de posibles correlaciones o agrupamientos entre los atributos numéricos analizados de a pares. Este análisis no mostró la formación de clústeres en ninguna de las combinaciones analizadas. A continuación, decidimos encarar el análisis de manera más amplia, incluyendo también las variables categóricas codificadas. Con el objetivo de encontrar las dimensiones de máxima variabilidad, decidimos aplicar los algoritmos de PCA y Tisney. Para la aplicación del algoritmo de PCA, lo primero que hicimos fue determinar de forma analítica la varianza explicada acumulada en función del número de componentes. El resultado indica que con 2 componentes podemos explicar más del 75% de la varianza total del dataset y con 3 componentes más del 89%. A partir de estos datos avanzamos en la visualización en 2 y 3 dimensiones y confirmamos que en estos espacios se pueden observar la organización de los datos en lo que podrían ser 2 o 4 clústeres. En el caso de la reducción de dimensionalidad por Tisney, vemos que la figura muestra una distribución de los datos que podría formar entre 4 y 6 clústeres. Con el objetivo de aplicar el algoritmo de K-medias, comenzamos utilizando las dos metodologías gráficas para determinar el número óptimo de clústeres. Lo que encontramos fue que tanto por el método del codo como por el método de las siluetas, el número que mejor ajusta la cantidad de clústeres es 4. A continuación, aplicamos el algoritmo utilizando ese parámetro y visualizamos los resultados en un espacio de 2 dimensiones utilizando las 2 componentes principales obtenidas por PCA. Los resultados del clustering por K-medias también fueron visualizados en el espacio bidimensional obtenido mediante Tisney y nuevamente vemos que los resultados de clustering representan en forma fidedigna los clústeres que se visualizan en la figura. A continuación, realizamos un análisis exploratorio del número máximo de copas y el número de registros en el juego en función de los clústeres que habíamos encontrado antes. En este análisis, no se encontró ninguna diferencia significativa en los 2 atributos analizados entre los grupos mencionados. Realizando un análisis más profundo de los resultados de clustering, vemos que hay 2 atributos que están dirigiendo la separación de los datos: el país y el hecho de tener o no estudios. Con lo cual, concluimos que esta clusterización no aporta información importante y novedosa para la toma de decisiones relacionadas al desarrollo del juego. Como conclusión general de este trabajo, consideramos que, si bien existe una buena intención por parte de la empresa dueña del juego en el hecho de almacenar, ordenar y analizar los datos de este juego, la variedad de los datos no es suficiente para considerar la posibilidad de desarrollar herramientas de aprendizaje automático a partir de ellos, o bien para ser utilizados en la toma de decisiones. En este sentido, consideramos que sería necesario aportar más atributos y características de los jugadores, como por ejemplo, más detalles sobre el nivel de estudios, cuántas veces se conecta cada jugador, cuántas veces ganó o perdió. Además, sería sumamente valioso contar con el dato de cuánto tiempo pasa cada jugador en la plataforma. Este dato no es posible de obtener a partir de los datos tal como están hoy en día y creemos que sería una variable muy importante tanto para el diseño de modelos de predicción como para la caracterización de clústeres de usuarios.